Vamos a cambiar de tema. La región de Magallanes sigue siendo una de las más complicadas por la pandemia, con más de 1.300 casos activos de COVID-19 y una tasa de positividad de los exámenes PCR que llega a 25%. De hecho, un grupo de subsecretarias, entre ellos Paula Daza, llegaron a la región para supervisar en terreno las medidas sanitarias. Analizamos este escenario hasta ahora junto al doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián e infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, gracias como siempre por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Me quedo un segundito con la situación de Magallanes. Vamos a ir hablando también a la situación a nivel nacional e internacional, que tiene mucho que decir en este contexto. Es la más complicada Magallanes, no es la única de todas maneras. La región metropolitana va a tener varios cambios, la zona centro para ser específico, con respecto a el paso a desconfinamiento. No hablar de desconfinamiento, sino el paso al desconfinamiento. Sobre el sur del país, ¿qué ha notado usted? Porque hay varios factores, más allá de los cambios de autoridades. Hay una situación que rememora lo que fue el inicio de esta pandemia en el país, pero que tiene cifras bastante preocupantes. Sí, es realmente muy preocupante y a veces es un poco difícil de entender exactamente lo que está ocurriendo, porque ya sabemos de esto hace varias semanas y aún no se ha notado un descenso significativo en los casos. Así es que no queda más que seguir insistiendo, ¿no es cierto?, a la población, en primer lugar, en todas las medidas de autocuidado sumamente estrictas, al cumplimiento de las cuarentenas y de parte de la autoridad a un testeo muy intensivo con una trazabilidad que ojalá máximo dentro de 48 horas, ojalá en las 24 horas ya tengamos identificado todos los contactos de personas con casos confirmados y asegurarnos del aislamiento en las mejores condiciones, si no puede ser en los hogares, en las residencias sanitarias, etcétera. Se revisó también la situación de los laboratorios, ¿no es cierto?, y la posibilidad de que existieran contaminaciones, ¿no es cierto?, y que hubieran algunos falsos positivos. Sí. Se retesteó esos exámenes y se confirmó que eran reales, digamos. Así que no hay un tema de diagnóstico equivocado, sino que es correcto. Y yo espero que ya empecemos con un descenso en la cifra en los próximos días, porque realmente es muy preocupante. Las tasas son elevadísimas en la región de Magallanes. ¿Está preocupado por lo que se ha denominado el efecto Fiestas Patrias? Y no me quedo solamente en Magallanes, sino a nivel nacional. Se vio una responsabilidad por parte de la ciudadanía, alta fiscalización, pero por supuesto puede haber situaciones que no lograron ser fiscalizadas, lugares donde hubo reuniones sociales, claro, manteniendo las normas sanitarias, pero con una persona que sea activa ya la situación cambia. ¿Hay preocupación por parte suya de esto? Sí hay preocupación, yo lo dije en su momento y estuve muy atento estos días, ¿no es cierto?, porque efectivamente las personas le han perdido un poco el temor, a veces especialmente los jóvenes, y la verdad es que los riesgos siguen existiendo exactamente iguales. La mayoría de la población sigue siendo potencialmente susceptible a infectarse con este virus y por lo tanto debemos mantener las mismas medidas. Así que las consecuencias, por así decirlo, potenciales que podrían ocurrir a propósito de lo que pasó en estos días, de las reuniones que ocurrieron en las Fiestas Patrias, las tendríamos que estar viendo en estos días, porque hay un periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, si durante los 7 días, a partir del domingo, diría yo, 7 a 10 días, no se observa un aumento de los casos, quiere decir que lo hicimos muy bien, pero temo que pueden en algunos lugares ocurrir algunos rebrotes, ¿no es cierto?, por las situaciones que se vivieron estos días. Pero yo creo que en general la población tuvo bastante conciencia de toda la información y las recomendaciones que se entregaron. Estaba revisando el informe ICOVID de las universidades de Chile, por la Pontificia Universidad Católica o la Universidad de Concepción, varios temas que son bien importantes. Y como titular señala lo siguiente: disminuye la velocidad de la pandemia en la zona centro y persiste la alta carga en los extremos, norte y sur, porque no solamente hablamos de Magallanes como gran preocupación, hay que preocuparse de todo el país, obviamente, pero en los puntos hoy, la situación del sur, pero también del norte, pese a que han habido informaciones, por ejemplo, cambio de este paso a paso en comunas como Antofagasta y Mejillones, también en la región de Coquimbo. ¿Cómo ha visto usted lo que es este tirar y aflojar? Lo estoy diciendo súper pedestre, no quiero ser despectivo, pero finalmente se ha establecido como una forma de hacer consistente una política de estrategia epidemiológica. Considerando lo que usted señalaba también, se empieza desgraciadamente a perder el miedo y la preocupación por el virus. Sí,
tal como usted lo señala, en algún momento estuvimos con una situación bastante compleja en el norte de Chile, en la mayoría de las regiones del norte, y afortunadamente eso va en descenso en general. Hay algunas comunas que todavía mantienen, digamos, están con números altos, pero en general han todas descendido, situación completamente distinta a lo que ocurrió en el sur, especialmente en el extremo sur del país. Ahora, hay que recordar que este es un fenómeno dinámico y este proceso progresivo de ir permitiendo una mayor circulación de las personas es algo que es completamente reversible si es necesario, tal como se ha visto estos días, ¿no es cierto? Algunas comunas han tenido que volver a cuarentena y eso puede seguir ocurriendo en otras. Eso las personas tienen que estar saber que eso puede ocurrir y si ocurre va a ser porque es absolutamente necesario. Así que esto es algo dinámico y que vamos a estar entrando y saliendo, ¿no es cierto?, durante los próximos meses. No es que ya se esté acabando todo, se esté apagando y ya volvemos a una completa normalidad, no, eso va a seguir ocurriendo y la mejor prueba de ello es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, ¿no es cierto? En Europa claramente hay una segunda ola muy importante, incluso con números de casos mayores que los que hubo en la primera ola, con sí, afortunadamente, menos fallecidos Sí. que en la primera ola, ¿no es cierto? Sí, claro, había un menor grado de letalidad, pero yo me imagino y le hago la pregunta, doctor Pérez, que eso puede ser una constante que vaya cambiando, ¿no? O sea, no es para pensar de alguna manera el virus ya mutó, este virus va mutando de todas maneras, pero no tiene que ver mucho con el grado de letalidad. Aquí sabemos, ya hemos aprendido bastante sobre estas crisis sanitarias, la red asistencial, la detección precoz y temprana, el aislamiento, más que el comportamiento del virus en sí, depende mucho del comportamiento de la infraestructura sanitaria y también de la ciudadanía. Exactamente, tal como usted lo señala, no hay ninguna evidencia que el virus haya cambiado y se haya atenuado en términos de su riesgo de transmisión y de virulencia y de complicaciones. Lo que pasa es que conocemos mejor cómo manejar esta situación, nosotros estamos mejor preparados y por lo tanto la letalidad ha ido disminuyendo. Pero todo depende de los números, ¿no es cierto? Porque aunque la letalidad sea baja, 1 o 2%, si tenemos muchos casos vamos a seguir teniendo fallecimientos y eso es lo que queremos evitar. Y eso, como le digo, es una situación que está ocurriendo en todo el mundo y por lo tanto nosotros tenemos que aprender, mirar lo que está ocurriendo y no cometer esos errores. Sí, ayer en un tema relacionado se daba una polémica entre el Centro de Estudios Espacio Público y el ministro París con respecto a eventuales incentivos para el testeo. Estábamos comentando lo del testeo. Claro, incentivos que entendió el ministro que era más bien por un tema de pago. Espacio Público aclaró que el incentivo iba por cuando el testeo permite ir mejorando las cifras, eso permite también ir avanzando en un desconfinamiento o en mayores niveles de libertad. Más allá de la polémica, no quiero entrar en ese punto, pero en la clave del testeo, ¿estamos testeando bien? Esa es la duda que pone Espacio Público en su último informe. Si se está testeando de la forma correcta, si se han aplicado algunos módulos o formas que se habían conversado en algún minuto, cuando se toma un grupo de personas, se va especificando. Hay varios puntos ahí. Sí, bueno, mire, nunca es suficiente el testeo. Eso está claro. Mientras mayor podamos hacer, y no solo a poblaciones que consideremos que son como especialmente alto riesgo, sino que más en general es mejor. Ahora, naturalmente que hay temas económicos involucrados, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que han optado por hacerlo de manera activa entre sus trabajadores, de manera periódica, y hay una inversión fuerte, ¿no es cierto?, en estar haciéndolo. Por supuesto, están evitando mayores situaciones dentro de las empresas, pero ya a nivel país, ¿no es cierto?, especialmente para la población general, hay que diseñar la mejor estrategia como para que ello sea de fácil acceso, ¿no es cierto?, y ojalá gratuito, y por lo tanto de esa manera vamos a poder ir pesquisando muchas más personas y a todos sus contactos cercanos y conteniendo brotes, ¿no es cierto?, evitando expansión. Es un tema que no es fácil, como le digo, mientras más mejor. Hay iniciativas privadas, por así decirlo, de empresas, de instituciones, pero a nivel país probablemente todavía nos falta un poco más en ser más activos todavía. A partir del lunes, doctor Pérez, alrededor del 97% de la población de la región metropolitana deja las cuarentenas, por lo menos la semana, pensando en aquellos que estaban en confinamiento y pasan a transición. ¿Cómo analiza usted eso? ¿Es un salto bien relevante a lo que podíamos ver de la región metropolitana hace un par de meses? Hay preocupación por parte de alcaldes, también de expertos, de la sociedad médica. Se entiende este tira-afloje, pero pasamos de estar en una región metropolitana
entre comillas, totalmente en cuarentenada a ya estar en una situación de libre movilidad. Poniendo un punto también, varios alcaldes nos han comentado en distintas entrevistas, cuando había cuarentena, habían jornadas que parecían un día completamente normal. Es decir, no es tan fácil y no es para nada fácil mantener un confinamiento absoluto de un territorio. Sí, eso es cierto lo que usted señala, pero al menos todavía no está planificado que de manera masiva, por ejemplo, retornen los estudiantes en el ámbito escolar y en el ámbito de educación superior. Ahí hay un grupo importante de personas que se mueven menos, ¿no es cierto? Muchas personas que partieron con teletrabajo y que lo han podido realizar de buena manera, lo van a mantener de esa forma. Otros, por supuesto, hay algunas labores como las que muchos hacemos que tienen que ser presenciales. Así que, digamos, todo el tema de centros comerciales, ¿no es cierto?, restaurantes, etcétera, todavía se mantienen con las mismas limitaciones. Entonces, yo creo que a pesar de que esté permitido circular, el movimiento y los contactos de las personas no debieran ser lo que era en una situación normal del país, pero por supuesto aumentan los riesgos y ahí insistí nuevamente en la necesidad del autocuidado y de que cada una de las instituciones mantenga sus protocolos de manera muy estricta. Todos lo han instalado de manera muy clara, ¿no es cierto? Y eso hay que mantenerlo. No nos queda otra alternativa. Tenemos que aprender a convivir con este virus. Mientras no tengamos una vacuna, la verdad es que los riesgos siguen existiendo y por lo tanto, si mantenemos las medidas de autocuidado y medidas generales, podemos mantener la pandemia bajo un control razonable, diría yo. En el contexto de lo que conversamos, doctor, ¿qué le parece este anuncio de los viajes interregionales desde el punto de vista epidemiológico, desde el causa-efecto que podría ocasionar esto? Bueno, siempre aumentan los riesgos, ¿no es cierto?, de que cuando las personas ya empiezan a viajar a otras localidades más distantes, si una de estas personas está precisamente incubando el virus en ese momento y llega a ese lugar, ¿no es cierto?, pueda contagiar a otras personas y producirse nuevos brotes. Entonces, ahí insistir en un concepto que es muy importante. Todas estas medidas de autocuidado que estamos siempre insistiendo, la distancia física, el uso de mascarilla, lavado de manos, etcétera, tienen que ver precisamente con protegernos de personas con las cuales podemos estar en contacto que no sabemos que están infectadas. La persona que está infectada está o hospitalizada o está en su hogar, está en su residencia sanitaria y eso no es un tema. El tema es la persona que está con una infección asintomática, que no son tantos tampoco, o que están antes que aparezcan los síntomas. Entonces, todas estas medidas de precaución son precisamente para protegernos de esa situación, no del infectado diagnosticado. Ese no es un tema. Son esas situaciones, y si lo hacemos adecuadamente, no nos vamos a infectar. No nos vamos a infectar. Habemos varios que llevamos meses en esta situación, atendiendo pacientes, ¿no es cierto?, y no nos hemos infectado, ¿no es cierto? Así que es posible lograrlo. Obviamente que siempre existe el riesgo que ocurra igual, pero como le digo, con las medidas adecuadas podemos evitar las infecciones. Doctor Carlos Pérez, gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias a usted, buenos días. Nos vemos, hasta luego.